¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más en la pantalla de TV Ciudad para compartir junto a Maite Sarasola y todos ustedes, por supuesto, una nueva edición de Sin Fronteras. Sarasola, ¿cómo le va? Jane Babart, ¿cómo anda? Muy bien, acá preparados para hablar de uno de los temas del momento, naturalmente desde hace unos cuantos meses, pero que va teniendo distintas alternativas. Estamos hablando de la guerra de Ucrania, particularmente porque ha entrado en una dinámica muy particular que tiene que ver con el problema energético, con la inminencia del invierno. Más de 1000 pueblos y aldeas de Ucrania siguen sin electricidad después de los ataques de los últimos días por parte de Rusia a infraestructuras críticas, como se le denomina, que han determinado que buena parte de Ucrania se haya quedado sin energía eléctrica, sin agua, para enfrentar una situación realmente muy compleja. El portavoz de los servicios de emergencia dijo que decenas de personas han muerto en estos ataques que han sido con cohetes y también con drones suicidas, como se les llaman. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el 30% de las centrales eléctricas del país fueron destruidas y que partes de la capital Kiev no tienen, por supuesto, agua, electricidad y otros insumos vitales para enfrentar la peor época del año. Y al cierre del programa nos vamos a volver a meter en Brasil, un país donde más del 20% de la población se declara como evangélica. Entonces, de cara a las elecciones que se vienen, a esta segunda vuelta, ¿cuál es el rol que cumple la religión en las elecciones de Brasil? De eso también hablamos hoy en Sin Fronteras. Como decíamos, Ucrania se prepara para un invierno tremendo, producto de, el avance de la guerra en distintas zonas del territorio ucraniano. De hecho, la falta de suministros de agua y electricidad preocupa y el presidente Zelensky ha acusado al Kremlin de aterrorizar y matar civiles con las acciones llevadas adelante en ciudades como Kiev o Mykolaiv. También hay que tener en cuenta que la guerra hasta ahora ha dejado unos 30.000 muertos, 50.000 heridos y 14 millones de personas desplazadas. Y a 8 meses de comenzado el conflicto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta semana en Washington que su par ruso, Vladimir Putin, se encuentra en una posición increíblemente difícil en Ucrania y se ha quedado sin opciones más allá de maltratar a los civiles con el objetivo de que se rindan. Ampliamos el estado de situación en el siguiente informe. En las últimas semanas, el curso de la guerra en Ucrania ha tenido cambios sustanciales relacionados con un avance importante de las tropas ucranianas en las zonas ocupadas por Rusia, que han recuperado miles de kilómetros cuadrados, empujando a las tropas rusas hacia sus fronteras. El apoyo de sistemas de armas avanzadas proporcionado por los países occidentales e integrantes de la OTAN y lo que analistas califican como graves problemas logísticos del ejército ruso le han permitido a Kiev éxitos en el campo militar, que han obligado a Moscú a reprogramar sus fuerzas y a cambiar a los jefes de lo que denomina la Operación Militar Especial. En medio de esta situación, Rusia llevó a cabo sendos referéndums en los territorios ocupados de Gerson y Zaporilla y en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, que reafirmaron su pertenencia a la Federación Rusa, así como la decisión del Kremlin de llamar a filas a miles de reservistas, creando una crisis interna y llevando la guerra a una nueva dimensión para la población de Rusia. A pesar de que Moscú proclamó la anexión de los territorios conquistados, los reveses en el campo militar han llevado al gobierno de Vladimir Putin a retomar los bombardeos contra ciudades importantes de Ucrania, incluida la capital Kiev, así como infraestructuras críticas relacionadas con la energía, que han sumido a la población ucraniana en la incertidumbre de enfrentar el crudo invierno sin calefacción, aumentando las penurias que de por sí traen los bombardeos y combates. El avance de las tropas ucranianas ha permitido asimismo denunciar la presencia de fosas comunes con cientos de cadáveres torturados de población civil y denuncias de abusos sexuales por parte de las tropas rusas que se fueron replegando en el este y en el sur de Ucrania. En los últimos días, otros actores han aparecido en el escenario de la guerra, como es el caso de Irán, a quien se acusa de proporcionar drones suicidas con los que Rusia estaría atacando ciudades e infraestructuras, así como el apoyo de Bielorrusia bajo el gobierno de un aliado de Moscú, el presidente Lukashenko, quien ha permitido que unos 9.000 soldados y cientos de tanques y blindados se establezcan en la frontera sur lindante con Ucrania, ante lo que califican como un riesgo real de ataques terroristas que también podrían provenir de Polonia o Lituania.
Bien, entonces para seguir profundizando sobre la actualidad de este conflicto, recibimos desde Francia al analista internacional Leo Harari. Leo, buenas noches y muchísimas gracias. Hola, buenas noches para todos. Encantado de estar aquí con ustedes. Leo, bueno, hablábamos un poco de la cuestión energética, ¿no? De cómo hay ciertos objetivos por parte de Rusia a destruir en Ucrania. Decíamos que se viene el invierno, se viene el frío. ¿Qué tanto esta presión sobre la infraestructura y determinados servicios que son esenciales, obviamente, para la población, pueden presionar las decisiones que tome Zelensky de aquí al futuro? Así es un salto cualitativo lo que ha pasado en las últimas semanas en la región. No te olvides los gasoductos que estaban en aguas territoriales danesas y suecas, o sea, un momento de guerra fuera del territorio ucraniano. El puente que une Crimea y Rusia, que es una operación militar mayor, no es que pasaron y tiraron un paquetito con dinamita para ver qué pasaba, son grandes explosiones. Los ataques dentro mismo de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, a depósitos de municiones y material militar, lo que está haciendo que la guerra haya desbordado ya desde el punto de vista territorial. Y a nivel interno cambiaron las estrategias. La primera etapa, que pareció que en 2 o 3 semanas llegaban a Kiev con un gran despliegue de tanques y tropas, no resultó. El repliegue hacia el sur y el este, en donde están las provincias rebeldes, digamos, que ahora han sido provincias anexadas, no consolidó tampoco una posición a partir de la cual se pueda pasar a una etapa de negociaciones. No hay nadie que quiere negociar en estos momentos, lo que es terrible. Y el paso adelante de atacar infraestructura que afecta directamente la vida cotidiana de los civiles es seria. Los inviernos acá son muy duros. Estamos a mitad del otoño, aquí ya hemos prendido la calefacción, las noches son frías, y yo creo que en Kiev y un poco más al sur ya hay 5 o 6 grados de noche. Es muy difícil estar en edificios además colectivos donde no hay calefacción, Leo, no hay electricidad para el agua. Sí. Aprovechando que estás mencionando esto y vamos a seguir con la Ucrania, pero ¿cómo prevé la Unión Europea puntualmente lidiar con lo que será la demanda energética también de cara a este invierno, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Ucrania también exportaba energía y la situación con Rusia? Sí, es un gran tema acá. Es un gran tema que, digamos, se enfrentan los que dicen hay que poner un tope al dinero que ofrecemos por el gas que compramos. Somos un gigantesco mercado, no tenemos por qué plegarnos simplemente a la oferta y la demanda. Vamos a hacer un tope, un precio máximo para pagar. Y hay otros como Alemania que dicen no, yo no quiero poner topes porque van a empezar a vender el gas a otros países. Y atrás de eso vienen la voluntad de poner subvenciones al gasto de la energía, que puede ser una manera de falsear también la competencia de las empresas en el interior de la Unión Europea. O sea que hay grandes discusiones en la Unión Europea para eso, pero desde hace meses que están guardando gas. Y hay grandes reservas que se supone que van a pasar los 3 meses. Francia, que depende poco relativamente del gas para la energía eléctrica, porque fundamentalmente usa la energía atómica, las centrales nucleares, igual tiene la mitad de las centrales que no están funcionando. Hay 74, 75 centrales habilitadas, pero solo 40 están funcionando. Las demás están en reparaciones, cosa que es normal, pero se han ido acumulando retrasos y cosas así. Sin embargo, el problema no es tanto el abastecimiento, sino el precio, que pega sobre el costo de vida, que es un tema principal de movilizaciones populares en varios países de Europa y en particular en Francia.
Leo, está claro que no todos los países tienen la misma relación de dependencia con respecto al gas ruso. Alemania tenía, por lo menos hasta el comienzo de la guerra, un 80% de dependencia. Incluso se ha criticado muchísimo a los gobiernos anteriores por tener un vínculo tan dependiente. Pero quiero volver un poco a esta cuestión que tú mencionabas de cómo la guerra también ha ido incluyendo otras regiones que están fuera y a otros países, porque hace unos días el presidente Lukashenko dijo que temía ataques terroristas en sus fronteras que podrían provenir de Ucrania, de Polonia, de Lituania. Se ha acusado a Irán de estar entregando drones suicidas a los rusos. Se ha acusado incluso también a Israel de entregar armas. Es decir que de alguna manera, tú mencionabas también los bombardeos en el estrecho de Kerch, en Belgorod, que es una zona rusa, como que va trascendiendo las propias fronteras de la guerra como hasta ahora se había venido dando. Sí, o por lo menos como hasta ahora se había venido conociendo, porque la verdad es que hay mucha intervención extranjera en esta historia. Hay miles de soldados ucranianos entrenándose en campos militares europeos, polacos, británicos, franceses, escandinavos y por supuesto el pase continuo de armas. Una de las razones por las cuales está bien que mencionara Bielorrusia, porque Lukashenko es el gran aliado que queda por esa zona para Putin, y es un país con características geográficas en cierto sentido similares a la de Ucrania, porque tiene también una enorme frontera con Europa y con Polonia, que es por donde pasan una parte de las armas que vienen del occidente para alimentar el fuego en Ucrania. Entonces hay mucha gente participando, hay mercenarios apoyando ya sea el lugar de los rusos como de los ucranianos. Cada tanto cae algún extranjero y se ve que vienen de otros lados. Y por otro lado son miles de millones de dólares o de euros que se están transfiriendo todo el tiempo para todo, no solamente para el armamento, sino para el funcionamiento normal del presupuesto del Estado. Es una guerra mundial, tiene el mundial en el sentido que todo el mundo está comprometido, no que todos los países se están peleando, pero en donde los aspectos no puramente bélicos también son de una dimensión mucho más grande que en las guerras que conocíamos. Las famosas sanciones económicas están teniendo efectos negativos no solo sobre la economía rusa, sino sobre toda la economía europea en particular, porque si bien Alemania logra tapar el hueco de la falta de gas comprando gas licuado, el gas licuado cuesta mucho más que el que viene por gasoductos, o sea, les cuesta económicamente. Y nos está costando a todos también aquí llenar el tanque de nafta. O sea que, por otra parte, los rusos mismos dicen que las sanciones están impidiendo que les paguen el trigo que están dejando salir por el Mar Negro hacia el Mediterráneo y hacia los países de África. Dice, sí, nos han cerrado todos los caminos financieros para poder tener una exportación normal de granos. O sea, no hay sector que de una forma u otra no esté afectado. Aparte de eso, están llegando los refugiados por todas partes. Se agrandó el conflicto y está empezando realmente a repanderse por alrededor de Ucrania de una manera bastante costosa, digamos. Tú decías, Leo, que hablabas de una guerra mundial y capaz que esta es una nueva concepción de guerra mundial, no la que teníamos con respecto a las dos guerras anteriores que fueron las más notorias. Y también está claro el rol de la OTAN y Estados Unidos en este proceso, lo hemos analizado varias veces, incluso hasta en el origen de la propia guerra. Pero ¿qué pasa con China en tanto una potencia mundial que ha tomado un rol, digamos, de, bueno, yo no me meto,
y por lo menos directamente, ni de un lado ni del otro, más allá de una posición un poco particular que tiene. Bueno, ¿qué diferencia hay con respecto a los otros protagonistas que hemos mencionado y que de alguna manera tienen algún vínculo con esta situación? ¿Qué pasa con China? Bueno, China tiene otro tipo de política internacional que ha evolucionado. Hasta hace, digamos, 2 congresos del Partido Comunista, que cada uno es cada 5 años, digamos, en una década, la teoría dominante, la estrategia dominante era del perfil bajo. Lo que importaba era entrar en contacto con los países y ver qué se podía hacer que fuera de beneficio mutuo, comprar, vender o invertir, y no meterse para nada en las cuestiones internas o en las cuestiones de política internacional. Eso cambió. En parte cambió porque la presencia, el volumen de China en el mundo se agrandó, y cambió también porque Trump embarró los organismos internacionales, los tratados, los pactos, los acuerdos, lo que creó un espacio nuevo para China, que lo ocuparon muy bien con un discurso muy de tipo desarrollista, la franja y la ruta de la seda, la inversión en puertos y en carreteras, las inversiones que permitieran facilitar las exportaciones. Y además de eso, empezaron realmente a influir sobre la gobernanza internacional, es decir, tomando más en serio los organismos internacionales, presentando candidatos cada vez que había puestos libres, pagando sus contribuciones cuando las había que pagar. Han sido muy activos, por ejemplo, con los cascos azules, con las fuerzas de interposición, que dependen del Consejo de Seguridad y que tienen un comandante en jefe chino. Es decir, ha habido un avance muy grande en la política internacional, y en cuanto a Ucrania, es más sutil, pero sigue siendo coherente. Es decir, ellos dicen que están en contra de las invasiones a otros países, pero también que todos los países tienen que hacer cualquier cosa que sea necesaria para preservar su seguridad, con lo cual no quedan desdiciendo a Putin, que decían que su problema principal es que la OTAN lo estaba rodeando por todos lados y asfixiando, y que su seguridad estaba en peligro. Y por otro lado, queda bien con los organismos internacionales porque defiende la legalidad internacional, la ilegitimidad de la invasión. Yo creo que van a intentar hacer así. Rusia es un aliado estratégico principal para China, y sobre todo la inversa es más cierta todavía, es decir, es indispensable para Rusia estar en buenas relaciones con China. Se las van a arreglar. Leo, para ir cerrando, obviamente es imposible saber lo que va a pasar a futuro, pero teniendo en cuenta esto que tú mencionabas, ¿no?, de la cantidad de actores que están interviniendo en este conflicto, de cómo la población de Ucrania está sufriendo cada vez más, también por esto que decíamos, por ejemplo, de la energía y de la llegada del invierno, y también la mayor presión a la Unión Europea. ¿Qué te dice tu olfato de lo que se viene, teniendo en cuenta también que es un conflicto que ya lleva 8 meses? Bueno, mira, lo más grave del asunto es que no hay, desde el punto de vista por lo menos público, que podamos saber, ningún tipo de conversación seria para salir de esto. Pareciera que ninguna de las partes quiere parar la guerra. Hasta que no se llegue a una situación en la que Putin pueda salvar su cara políticamente, decir, bueno, a nosotros lo que nos interesaba era reforzar las fronteras y cuidar la población rusófona de Donetsk, y etcétera, o alguna otra cosa de ese tipo, y preservar la integridad de Crimea con Rusia, él no va a querer negociar. Y Zelensky está en una posición radical de decir, los vamos a echar hasta el último centímetro de territorio ucraniano. Es decir, es una manera de decir, si no se rinden, nosotros no paramos, con la enorme presión de Occidente, que está, y con esto termino, está en una lucha enorme de hegemonías
imperiales. Es decir, Estados Unidos, que había perdido el liderazgo, que estaba en una gran confusión, que lo habían corrido de Afganistán de una manera vergonzosa, está liderando en estos momentos una OTAN que, según decía Macron, estaba en muerte cerebral y que ahora está en plena actividad, moviendo tropas y armamento y dinero y participando. Tienen que ganar de alguna manera para afirmar una cierta presencia hegemónica en el mundo. Y del lado euroasiático, es decir, Rusia, China, la situación es totalmente la opuesta. O sea, estamos en momentos de construcción de dos hegemonías enfrentadas, China como mirando por otro lado, pero avanzando y endureciéndose y centralizando cada vez más su poder. Y Rusia y Ucrania en realidad son los que pagan el precio de los cadáveres, de sus poblaciones, lamentablemente sus territorios en sangre y fuego. Leo Harari, me temo que lamentablemente vamos a seguir hablando de estas cosas, pero bueno, así está planteado. Muchísimas gracias, como siempre, por este aporte esclarecedor para tener un panorama de lo que está ocurriendo allí en Europa en este momento y particularmente donde se está desarrollando la guerra. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, hasta la próxima. Bien, y continuaremos en el próximo bloque con el análisis de Álvaro Padrón, así que quédense que ya volvemos con Sin Fronteras. Y continuamos en Sin Fronteras analizando este conflicto Rusia-Ucrania que ya lleva 8 meses ahora de la mano del analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, hablábamos con Leo Harari, quien nos decía que sean luchas hegemónicas imperiales, destacó el rol de Estados Unidos liderando una OTAN en plena actividad, hablamos de otros actores que están interviniendo y han intervenido en este conflicto, él hablaba de mucha intervención extranjera en esta historia, Bielorrusia, Irán, que estuvieron en los titulares esta semana. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Y fue un pie muy bueno el final porque de alguna manera nos trae a nuestra reflexión, que es el hilo conductor del programa, ¿no? Que tenemos un telón de fondo de un cambio de orden mundial y de una transición hegemónica, le dicen los teóricos, y él habló mucho de hegemonía, y justamente es la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos que va cediendo ese espacio, cediendo no, porque en realidad es parte de una disputa, pero va perdiendo esa capacidad, ese control, ese peso en manos de Oriente y en particular en China, ¿no? Esa es la disputa de esta época y hay que entenderla para ver cómo lo que está pasando ahora afecta a eso, porque en realidad la guerra viene a intervenir en esa realidad y modifica algunas cosas. Y yo agregaría que también fue la pandemia un elemento que distorsionó eso que hasta ahora parecía ser el lugar que más le resultaba cómodo a China. Porque esto que estamos viviendo en realidad ya tiene décadas, ¿no? Algunos hablan de 30, yo diría que de manera más intensiva los últimos 20 años es donde China está desplazando en varias dimensiones la hegemonía norteamericana. Primero en lo productivo, después en lo comercial, lo más complejo en lo tecnológico, y entonces entra pandemia y guerra y uno tiene que, sin buscar teorías conspirativas, darse cuenta que estas cosas están impactando esa dinámica que parecía tranquila, que no tiene nada que ver con la Guerra Fría, lo dijimos más de una vez, ¿no? Porque había una interdependencia, usa siempre ese término tú, Maite, entre China y Estados Unidos que no se parecen nada a lo que era la relación entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero lo cierto es que así como venía la mano, la cosa venía mal para Estados Unidos y para Occidente, y me gustó, Leo usaba la palabra embarrar, yo uso el término de se pateó el tablero. La pandemia, en parte, pero fundamentalmente la guerra, patea el tablero. Y hay como una sensación de cambio de lógica y de dinámicas de esto que parecía un camino inexorable para una China hegemónica. E incluso, para agregar un segundo también a la discusión, con la cuestión de la pandemia, algo que se planteó fue esta idea de desglobalización, ¿no? De un orden que ya dábamos por sentado y de repente dijimos, bueno, quizás las cosas pueden cambiar un poco. Es muy buen punto, porque ese es lo primero que se pone en discusión. Así como estaba la globalización, algunos países, sobre todo Europa, en parte también Estados Unidos, dice, a ver, demasiado poco control sobre cosas claves, por ejemplo la salud.
¿qué es esto de que tenemos que andar buscando una vacuna, los laboratorios? O sea, hubo una sensación de perdimos el control. Y en realidad hay que asociarlo a esto de la disputa hegemónica, porque de alguna manera también sentían que habían perdido el control de áreas productivas. Porque además la pandemia, y mucho más la guerra ahora, hizo más caro el transporte. Y entonces está haciendo muy difícil garantizar que llegan los productos a tiempo, parte de los productos. Entonces se arma un gran revuelo, por eso yo hablo de patear el tablero, y aparece la idea de la desglobalización. A mí me gusta más la idea de un reflujo de la globalización, porque yo no creo que vuelva para atrás. Eso es una fantasía de la ultraderecha. Cambian los acuerdos quizás. Sí, va a haber un reordenamiento del juego. Eso sí, se van a cortar las cadenas de producción, eso ya está pasando. Hay una idea de que no quede tan lejos, tan fuera de control la dinámica productiva. Aparece también, siempre lo dice Jano, ¿no? Este tema de la energía, ¿no? No depender tanto de otros en materia energética, tiene un costo político brutal. Todavía no sabemos dónde termina, porque el invierno recién empieza. Y como vos siempre decís, esta historia ya la conocemos, ¿no? Claro. Cuando empieza a haber ese malestar con cosas tan concretas. En Chile, antes de empezar el programa hablábamos de Chile, el estallido social tuvo que ver con el precio del metro. O sea, no pensemos en cosas tan sofisticadas. Por supuesto son elementos que detonan algo más de fondo, pero miren que el tema del invierno... Sí, decía Leo también la cuestión de la movilidad, ¿no? Exacto. El pagar el combustible para moverte, ir a trabajar. Sí, la comida también. Sí. Entonces, hay un mar de fondo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los gobiernos, los estados, empiezan a preocuparse por tener más control sobre las cosas. Recuperar soberanía, algunos dicen recuperar autonomía. Son términos todos medios antagónicos con la idea de la globalización, ¿no? Que pasamos a hacer todos una misma cosa. Entonces, hay un reflujo sobre esto y eso lleva a que empiece a cambiar también los flujos comerciales, los flujos de inversión. Hay un problema de crecimiento y algunos hablan hasta de una recesión. Incluso, por primera vez, China va a tener indicadores económicos bajos. Presión hacia las empresas para que salgan de China. Esto lo decía Trump sin ningún problema. Ahora se dice de otra manera, pero teléfonos y presiones para decir vuelvan a las casas matrices. Eso se fortalece lo hablábamos cuando en el programa pasado nos tocamos China, con la dureza con la que China está manejando el tema del COVID. Entonces hay muchos extranjeros y sobre todo empresarios que ya no empiezan a pensar si no tienen que volver por razones distintas, pero ambas cosas llevan a que empiecen a volver algunas empresas a sus casas matrices y buscar otros mercados. Está pasando todo esto y al mismo tiempo Congreso del Partido Comunista y por lo tanto redefiniciones, una mirada más hacia adentro, hacia la región de ellos y, ni que hablar, una recuperación de protagonismo de Estados Unidos. Lo decía recién Leo, parecía muerta la OTAN, Estados Unidos sin capacidad de hacer lo que mejor sabe hacer, que es imponer su capacidad y su poder militar. Y bueno, lo está logrando, pero tiene elecciones legislativas que seguramente van a merecer un programa nuestro dentro de poco. Es decir, se armó lío. Eso que venía aparentemente tranquilo de una transición hegemónica, que nunca puede ser tranquilo, nunca lo fue en la historia, empieza a entreverarse, a embarrarse, y yo creo que es donde nosotros deberíamos empezar a mirar para ver qué papel tenemos en ese juego. Sí, y ya antes de entrar en la región, Álvaro, porque es interesante saber qué pasa con nosotros en medio de este contexto, pero se puede decir que hay una reformulación, vos decías, hay un cambio de época, y creo que uno de los aspectos que va a dejar esta guerra, seguramente, entre otros, es el de la reformulación energética, porque hoy esos países que eran dependientes de Rusia, hablábamos de las críticas que se le hace a Alemania por depender tanto, están buscando ahora otros proveedores, allí hay un reacomodo, Arabia Saudita, Irán, los países del Golfo, los que pueden brindarlo. Quiere decir que después de esta guerra ese escenario de energía también va a cambiar. Sí, yo insisto que es la combinación de la pandemia y de la guerra que crea esta sensación de que así como íbamos no podemos seguir. Claro, a uno le estaba yendo muy bien, las empresas transnacionales, a China, es decir, había jugadores globales que les estaba yendo muy bien. Hay que mirar a quiénes les interesa esta discusión sobre la globalización, esta desglobalización. ¿A quién le interesa desarmar alguna de estas claves que recién hablábamos? Entonces, siempre hay que mirar detrás quiénes ganan y quiénes pierden. Los que venían perdiendo con esta lógica es los que de alguna manera ahora intentan que se cambie. Y los incentivos son estos que acabamos de decir, tener más cerca el control, intentar no depender tanto. Esta palabra que había sido casi abandonada, ¿no? Porque la globalización
suponía que cada cosa tenía que pasar en el lugar donde mejor ocurriera, como si fuera tan fácil, ¿no? Entonces, ahora lo que se dice es, no, capaz que me cuesta más caro, pero prefiero que esté más cerca de mi espacio de influencia. Entonces, esto todavía falta mucha tela por cortar, Claro. recién está empezando y tiene todavía la matriz de algo que es dramático, que es una guerra. Cuando deje de haber guerra, que lo va a tener que ocurrir, o la guerra se profundiza o la guerra para. Esto no puede durar siempre en este estadio. Entonces, esperemos que sea la segunda versión. Ahí va a empezar a quedar más claro qué realmente se quiere y quiénes están pensando. Esto lo están pensando en Davos, ¿eh? ¿Se acuerdan que siempre decimos aquella montaña en Suiza donde se juntan los poderosos, sobre todo los que piensan la metamorfosis del capitalismo? Porque hay un problema de que el capitalismo, tal como se desarrolló en clave de globalización y en clave sobre todo el control financiero de esa globalización, está en discusión, pero no para sectores alternativos, sino para los propios que lo impulsan, sobre todo por el cambio climático y los niveles de desigualdad. Esto lo están discutiendo en Davos, pero el problema es que tienen otros efectos que ellos no controlan y sobre todo es la capacidad de hegemonía que ha desarrollado China, pero que eso ahora se paró, porque a China no le gusta este clima de guerra, no se siente cómoda, porque hasta ahora le iba muy bien, dedicando recursos no tanto en lo militar, que como decíamos tiene mucho, pero no fue su apuesta fundamental, sino a la educación, a la tecnología, al desarrollo productivo. Bueno, se pateó el tablero y eso hay que ver hasta dónde llega para reformular la lógica con la que hasta ahora se había desarrollado esta transición. Precisamente se habla mucho de China, también de Rusia, de la influencia que están teniendo en América Latina, en la región. Hemos hablado de esto, de que de alguna forma hay una contraposición a ese ingreso, entre comillas, de Rusia y de China. Y también lo ha intentado Ucrania, ¿no? Tratando de participar en la Asamblea del Mercosur, pronunciamientos de la OEA. ¿Cuál es el rol de la región? ¿Cuán lejos estamos de toda esta guerra o de incidir en alguna medida? Bueno, en principio nada. Pobrísima capacidad de influencia, pero la necesidad de entender lo que está pasando para tener una estrategia. Yo creo que estamos frente a uno de los momentos más irrelevantes de América Latina en la historia. Sin embargo, hay algunas cosas que son una ventaja. Hay dos valores muy importantes que América Latina tiene que pueden ser muy importantes en esta discusión. Es la paz en un momento de guerra, sobre todo para no solo no tener muertes y destrucción, sino poder destinar recursos para otras cosas. Solo queda el conflicto en Colombia y está camino a resolverse. Y la democracia, que es un debate que se viene en el planeta entero, porque si la hegemonía va hacia China, China no es una democracia. Entonces la discusión es cómo vamos a pensar la democracia en clave planetaria. Estas dos cuestiones son valores que tiene América Latina y que puede poner sobre la mesa en una discusión internacional. En todo lo demás estamos muy mal. Sin embargo, la pregunta es la que vos acabas de hacer. ¿Cómo podemos influir? Yo creo que en relación a la guerra, salvo por el prestigio de ser una zona de paz, poco. Pero sin embargo, en esto de la desglobalización, de estar discutiendo para dónde van los flujos de inversiones, cómo Estados Unidos y Europa trata de evitar seguir dependiendo de Eurasia, va a mirar hacia América Latina, así fue que la Cumbre de las Américas pretendió tener esa dinámica. Lo mismo hace China, hay que ver cómo nos paramos en ese juego, así de simple. Lo que no puede pasar es que nos paremos país por país. Con eso no hay forma de salir bien parados, más allá de que alguno tenga esa fantasía. Tiene que ser como región, porque esto es un juego de pesados, de pesos pesados, de poder real. Y eso ni siquiera el más grande de todos, que es Brasil, lo tiene. Entonces, si ustedes se fijan, a esa lógica de desglobalización se está respondiendo con re-regionalización. Nadie dice volver al Estado Nacional, se dice volver a espacios más controlados, pero que también sean ampliados. Eso está haciendo el sudeste asiático. China va de cabeza, después del Congreso, a eso. Va a querer blindar su zona de influencia. Lo está logrando además con la guerra. A pesar de que la guerra no le gusta, claramente va a intentar refugiarse en la región. Lo hace Estados Unidos con el NAFTA, que es México, Canadá y Estados Unidos. Fortalece esa política. Lo hace Europa, más allá de que es por lejos quien está perdiendo más en esta lógica. Y lo hace África, más que nosotros, siendo un continente mucho más pobre. Entonces, yo espero que sea una reflexión otra vez en nuestra región, la centralidad de la integración regional. Hay que ver si, por ejemplo, el nuevo ciclo progresista cree en esto, porque en el periodo anterior del ciclo progresista no fue hubo mucha retórica y muy poca práctica. Veamos si ahora lo logran. Lo más importante es que el contexto internacional obliga a esto. Ese es el cambio más importante. Ahora, desde ya lo digo,
Eso depende de lo que pase dentro de una semana, el domingo 30, en Brasil. Porque sin Brasil esa estrategia no es posible, no alcanza solo con Brasil, pero sin Brasil no es posible. Bueno, decíamos que en el próximo bloque nos vamos a estar metiendo justamente con lo que es la influencia y el peso que tiene la religión en la política en Brasil y puntualmente en estas elecciones. Álvaro, de cara a estas elecciones que bueno, hay mucha incertidumbre todavía, ni mencionemos encuestas porque ya vimos que no se sabe qué va a pasar. ¿Cómo ves vos el estado de situación? Bueno, si lo conecto con esto que van a hablar ahora, que dediquémosles mucho tiempo a Nicolás porque es... Sí. Y además la elección en Brasil es absolutamente determinante en esta dimensión. Quizá nosotros lo vemos de lejos y no nos parece tan relevante, pero es clave. Yo digo, es un poder enorme el que tiene la religión, es un poder creciente, también lo es en Uruguay. Lula salió corriendo a hablarle a los evangélicos. Bueno, y ahí explica, esto es una cuestión personal, pero yo tuve la oportunidad hace un año de hablar con Lula y él me decía, yo no voy a permitir que el partido me limite en mi relación con la religión. Él lo sentía como que en oportunidades anteriores había tenido una limitación. Yo no tengo tan claro si lo que hoy está haciendo es lo que lo diferencia de otros, porque pregúntele a Nicolás, pero en mi opinión hay como una mezcla ya que nadie sabe muy bien qué piensan unos y otros y termina todo muy entreverado, en fin. Y yo creo que es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado porque no estamos hablando solo del poder de la religión como una cuestión de fe, estamos hablando de canales de televisión, hospitales, universidades, influencia económica, bancadas. A nosotros aquí nos llamaría mucho la atención y casi nos escandalizaría. Ya nos pasó, hubo un debate muy fuerte cuando apareció algo parecido en Uruguay. En Brasil esto además organiza toda una corriente conservadora, ¿se acuerdan las 3B? La bancada del buey, que es el agronegocio, la bancada de la bala, que es la idea típica de Trump y de Bolsonaro de liberalizar las armas, y la bancada de la Biblia. Entonces, es un poder real y sobre todo, y eso es lo que a mí me parece más importante, lo hablamos con Pablo Gentile en esta misma mesa, la capacidad de estar en el territorio y sustituir al Estado y a otras formas de organización social. Sí, y aprovechar también cuando el Estado se retira, ¿no? Que es algo que pasó justamente con el gobierno de Bolsonaro. Y resolver cosas de la gente, estar cerca y, letra chica, la emoción, conectar con la emoción. Es algo que cada vez es más importante y le cuesta más a la política racional, mientras que la gente vive de emociones. Entonces, esto le está saliendo muy bien a la ultraderecha en el mundo entero, con emociones negativas, que es el miedo, el odio, la frustración, la indignación, pero con eso conecta con la gente y consigue, en una lógica irracional, adhesión. Mientras que las otras categorías de emociones positivas, como puede ser la esperanza, la solidaridad, el amor, la alegría, parece que se abandonan. Entonces, es un problema, porque con esa lógica se está generando no solo una polarización, sino un corrimiento hacia expresiones de violencia, de intolerancia. Y hoy eso está teniendo respaldo de millones de personas. Y esa es la sorpresa en Brasil. Estamos encontrando un Brasil mucho más conservador de lo que pensábamos. Ojalá no termine ocurriendo, y no estoy hablando solo en categoría de izquierda y derecha, porque hoy la fórmula que representa Lula y Alckmin es extremadamente amplia. Incluso hoy está representando a sectores de derecha y de derecha conservadora. Entonces, tiene más que ver con haber armado una lógica democrática versus el autoritarismo. Estamos discutiendo así la situación de Brasil. Por eso digo, de cara al futuro... Varios apoyos que sumó fue por eso, ¿no? Por supuesto. Que decían directamente, acá no es que quiera apoyar a Lula porque me guste, sino porque quiero la democracia. Así de grave, la democracia la quiero fortalecer y es la única opción. Así de grave es la situación, por lo tanto, no es algo ajeno a nosotros. No podemos mirarlo simplemente con una lectura, no sé, oportunista, comercial. Está en juego la democracia en Brasil y eso va a tener un efecto en Uruguay y no es posible una región democrática y desarrollada y que influya en el mundo si no tenemos al principal país en el marco de una democracia. Muy bien. Muy bien, Álvaro Padrón, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, y les decíamos, nos metemos con la cuestión de la religión, la política de Brasil en el próximo bloque de la mano de Nicolás Iglesias. Ya volvemos. Bien, ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras por el día de hoy, a una semana
de las elecciones en Brasil, el voto evangélico está en el centro de la disputa y ha llamado muchísimo la atención precisamente la importancia que tiene para el electorado brasileño. Para analizar lo que está sucediendo alrededor de esta situación, estamos con Nicolás Iglesias Schneider, trabajador social e investigador especializado en política y religión. Nicolás, un gusto enorme tenerte con nosotros, ¿eh? Para mí también, buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, para empezar y acercarnos a este fenómeno, Nicolás, ¿cuál es el peso, mejor dicho, de los evangélicos en Brasil? ¿Por qué tienen tanta incidencia? Bien, hoy en día los evangélicos en Brasil son aproximadamente el 30% de la población. O sea, estamos hablando de unas 60 millones de personas y con una gran presencia, como decía Álvaro Padrón recién, en lo territorial, en lo barrial, en los lugares donde el Estado ha dejado de estar presente. Y este crecimiento evangélico tiene varias décadas de irse sosteniendo. Comenzó especialmente con el auge del pentecostalismo en la década de los 70, 80, y con el gran peso que han cobrado también los medios de comunicación religiosos, o sea, de iglesias evangélicas pentecostales que tienen medios de comunicación en la TV, en la radio, y también con la presencia y el trabajo social en los barrios, porque las iglesias evangélicas en Brasil no han crecido solo a nivel de fieles, de conversos, sino también con el desarrollo de hospitales, universidades, instituciones educativas, y todo esto ha generado una gran capacidad de incidencia en la sociedad, de incidencia en lo político en un sentido muy amplio, no solo lo político electoral, sino lo político en la vida cotidiana de las personas. También los brasileños son muy practicantes en general, tanto católicos como evangélicos, que católicos en este momento llegan a un 50% y han venido en decrecimiento, y evangélicos 30%. El brasileño en sí tiene una práctica religiosa mucho más asidua y la iglesia, el templo, juega un rol en la vida cotidiana de las personas. Por eso luego la opinión del pastor, la pastora en la vida, en la política, en la sexualidad, en la economía de las personas es muy importante. Y otro tema en el que se han destacado mucho los evangélicos en su crecimiento es en lo que son en las favelas, en los barrios periféricos, en el trabajo en tema de adicciones, donde el gobierno, el Estado brasileño pone mucho dinero para el trabajo con las iglesias evangélicas en temas de adicciones, el trabajo en las cárceles. O sea, han venido creciendo de una forma muy clara en la vida cotidiana, en el rol que juega no solo el momento religioso del culto, sino la presencia de la iglesia como institución en los barrios y en la ciudad. Nicolás, los valores religiosos han sido algo central de lo que ha sido y es el discurso de Jair Bolsonaro. Él habla de esta cuestión, ¿no?, de patria, de familia, de Dios, habla mucho de Dios. En ese sentido, ¿qué peso ha tenido justamente lo evangélico en lo que ha sido su presidencia, en que llegara a la presidencia y también ahora en lo que refiere a los apoyos? Sí. Si vemos el comienzo de la carrera de Jair Mesías Bolsonaro, y digo esta palabra Mesías como enfatizada por su rol y por su desarrollo, vamos a decir, de su figura político-religiosa de una forma simbólica, como el que va a salvar a Brasil de distintas amenazas, del comunismo, del feminismo, del caos moral, de la supuesta destrucción de la familia y los valores tradicionales. Y Bolsonaro, que al igual que Lula son bautizados católicos ambos, o sea, tanto Bolsonaro como Lula son católicos de origen, pero Bolsonaro especialmente, que se casó con Michelle Bolsonaro, su esposa, que ella sí es una evangélica, vamos a decir, de varias generaciones, una evangélica practicante también, desde su casamiento, desde su bautismo en el río Jordán, en manos de un pastor pentecostal, él ha dado muchas señales para tratar de conectar con el público evangélico. No solo conectar en la parte del discurso conservador, sino también en darle privilegios, en darle poder a algunos pastores y algunas iglesias en su gabinete. Bolsonaro tuvo 3 pastores en el Ministerio de Educación y Cultura como ministros, que bueno, todos tuvieron distintos problemas de corrupción y fueron
fueron saliendo. Damaris Álvarez quizás ha sido una de sus ministras estrella, ministra de la familia, también pastora, y Damaris Álvarez fue ahora electa como senadora, una de las personas que tuvo más votos en esta última elección. Bolsonaro, como decían, construyó su base política y su base de sostenerse en el gobierno en estas tres patas del latifundismo, del latifundio, de la bancada del Güey, de la Biblia, de la bancada evangélica y de la bala del militarismo. Y estos tres componentes se articulan muy bien en este discurso conservador y de defensa de valores tradicionales. Y Bolsonaro no ha perdido ninguna oportunidad, vamos a decir, en tratar de remarcar que él cuida, aprecia, apoya al pueblo evangélico, especialmente de sus sectores más conservadores, y ha sido su público más fiel. O sea, Bolsonaro ha ido perdiendo algunos apoyos y el electorado evangélico conservador, de alguna manera, es el que le ha sido más fiel en su apoyo, y ha tenido el apoyo también de una figura en el mundo pentecostal que se llama Silas Malafaia, que de alguna manera se ha vuelto como su escudero, como su capellán. Es un pastor de la Iglesia de Asambleas de Dios, que ha hecho distintos actos y declaraciones y ha hecho un trabajo de lobby en el mundo evangélico muy, muy fuerte. Y también la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida en Uruguay como Pare de Sufrir, el obispo Edir Macedo, que es otro de los grandes templos de las grandes denominaciones en Brasil. Estos dos líderes del mundo pentecostal han sido parte fundamental de su apoyo religioso y le dan de una manera, le han dado esta base también pentecostal. Después hay miles y decenas de miles de iglesias pequeñas que están, digamos, distribuidas por todo el territorio, y ahí es donde el voto quizás es un poco más diverso, porque tampoco podemos quedarnos con la imagen de que todos los evangélicos en Brasil son votantes de Bolsonaro, porque, bueno, podemos ver los números, sí duplican la intención de Bolsonaro, duplica la intención de voto en el contexto evangélico, llega a un 62% aproximadamente, contra un 30% de apoyo a Lula. Sucede en forma inversa, el apoyo que Lula recibe dentro de los católicos es casi el doble del que recibe Bolsonaro, pero asimismo el mundo evangélico es muy diverso y sin duda Bolsonaro igual ha perdido un poco de apoyo comparado al 70% que casi logró cuando fue electo de apoyo en el sector evangélico. Hoy en día está en torno a este 60%, o sea que algo de apoyo ha perdido, pero sin duda que su figura logra convocar todavía a buena parte del sector evangélico. Nicolás, me quedé pensando en algunos de los porcentajes que diste, ¿no? Que hablabas de un 50% de la población que se identifica como católica, el 30% evangélica, que estamos hablando aparte de un incremento importante. En el último censo del que se tienen datos en 2010 había cerca de un 22% de la población, así que estamos hablando de alrededor de un 8% en poco más de 10 años. Es muy importante. En ese sentido, ¿se puede saber si es que hubo un corrimiento de personas católicas que ahora se identifican como evangélicas, si son, no sé si se dice fieles, pero si son fieles nuevos, o a qué se debe también este cambio en el comportamiento y en cómo se identifican las personas? Sí, lo que señalas, Mayra, es muy importante. El crecimiento de los evangélicos, vamos a decir, se hace a costa del decrecimiento de los católicos en toda América Latina. Entonces, ese crecimiento evangélico de estos últimos 10 años, en la mayoría de los nuevos fieles evangélicos eran fieles católicos, y antes, digamos, en los años 80 los evangélicos no llegaban al 10%. Entonces, en verdad, han sido estas últimas 4 décadas que ha sido el aumento de forma paulatina pero sostenida, y se calcula según proyecciones, que no sabemos si se van a cumplir, pero las proyecciones dan que de acá a 10 años va a haber más evangélicos que católicos en Brasil. Y es interesante porque Brasil es el país con más católicos del mundo. O sea, hoy en día Brasil todavía es el país que reúne a más fieles católicos romanos, pero las proyecciones dan que este crecimiento evangélico de acá a 10 años va a superar al sector católico. ¿Por qué se da el crecimiento? Hay muchos factores a tener en cuenta. Uno es la descentralización de las iglesias evangélicas, o sea, están en todos los barrios, se van dividiendo, hay una división, podríamos decir, una multiplicación celular.
como decía antes Álvaro Padrón, conectan con las emociones, conectan con los sentimientos de las personas, con la subjetividad, con las necesidades, no solo las necesidades económicas, sino con las necesidades emocionales, y eso es un canal muy, muy efectivo. Los pastores y las pastoras en general no precisan mucha preparación para ser pastores o pastoras, a diferencia de un sacerdote católico que debe estudiar quizás 6, 7, 8 años en la universidad. Un pastor debe estudiar filosofía y teología. Un pastor evangélico de un barrio, un pastor pentecostal en general, después que tiene su experiencia de conversión y un poco de preparación, ya es un pastor y ya puede convertir a otros y predicarle a otros. Eso hace que sea mucho más eficiente, más flexible la estructura evangélica y más descentralizada, y sea capaz de captar más gente. Y también da la participación, por ejemplo, a las mujeres. La mayor parte de los evangélicos en Brasil son mujeres. Si uno tuviera que darle un rostro a la mujer, al perfil evangélico brasileño, es una mujer de periferia y de perfil afrodescendiente. O sea, tenemos y pobre, o sea, no es la predominancia la persona blanca y de clase alta, sino tenemos este perfil más popular, y ese es un desafío también importante para la izquierda. Cuando piensa cómo se conecta con los sectores populares, es necesario pensar cuál es el rol de los evangélicos en este sentido. Nicolás, para terminar, ¿cuáles son las estrategias que están llevando a cabo los candidatos para captar ese voto? Hace unos días veíamos que Lula precisamente tuvo un acto para los evangélicos donde dio a conocer algunas posiciones que precisamente estarían de acuerdo con algunas visiones que suelen tener y que son las que ha aprovechado precisamente Bolsonaro. ¿Cuál es la estrategia que van a emplear en esta, o que están empleando en esta etapa de la campaña electoral? Sí, Jano, han hecho varias, tanto Bolsonaro como Lula han hecho varias estrategias para captar este voto religioso, que es un voto que está en disputa. Realmente los analistas brasileños tampoco, y menos los que estamos mirándolo afuera, esperaban que esta segunda vuelta el voto religioso se volviera como el centro de la discusión pública, ¿no? Parece ser que todo se trata de quién está con Cristo, quién está contra Cristo, quién hizo pacto con Satanás, quién no lo hizo. El lugar del discurso religioso se ha vuelto central en la campaña política. Lula ha hecho varias acciones para tratar de conectar con el público evangélico. Tenemos que decir que el PT siempre tuvo un sector evangélico pequeño, un núcleo del PT que ha sido evangélico, que organizó uno de los actos con cientos de pastores donde Lula participó. Después Lula hizo una carta aclarando las cosas que, siendo gobierno del PT, había favorecido a los evangélicos, o había reconocido los derechos de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, reconocido un día de los evangélicos, el apoyo a la marcha por Jesús, o sea, todas cosas que para los evangélicos son importantes. ¿Por qué Lula tiene que aclarar que es cristiano, que es bautizado, que no hizo pacto con el diablo? Porque en realidad los sectores bolsonaristas han hecho una campaña de fake news, de desinformación muy fuerte con este tema religioso. La desinformación fue un factor clave en que ganara Bolsonaro en la anterior elección. Entonces, el PT y Lula se ha tomado muy en serio el factor religioso y están teniendo acciones proactivas, que eso sí quizás lo novedoso, es ver un partido de izquierda tomando muchas acciones proactivas para dialogar con el sector evangélico, para dialogar con el sector católico. Se han hecho cartas para los evangélicos, cartas para los católicos, actos, símbolos. Lula también yendo a distintos encuentros con líderes franciscanos, sacerdotes progresistas, pastores evangélicos, que también por primera vez hay varios pastores evangélicos que fueron electos diputados de los sectores que apoyan a Lula. Entonces, realmente esto es una novedad que posiblemente traiga sus coletazos para la región, donde vemos que el PT se ha tomado muy en serio el diálogo con los sectores religiosos, con los sectores evangélicos, porque saben, como yo decía antes, si en los barrios, en los sectores populares, el papel de los evangélicos es importante, un movimiento político que quiere conectar con esos sectores tiene que dialogar también con los líderes religiosos. Por otro lado, Bolsonaro sabe que tiene este apoyo fiel, vamos a decir, de un núcleo muy militante a favor de Bolsonaro. Su esposa, que la vemos ahí, ha sido la figura clave, porque Bolsonaro tampoco le cae muy
muy en gracia, podríamos decir, a muchas de las mujeres evangélicas por todo su discurso machista, por todos sus comentarios agresivos hacia las mujeres que ha tenido. En ese sentido, Michelle Bolsonaro logra conectar muy bien con el sector evangélico y ha sido clave en varios de sus actos, ha sido de alguna manera su participación casi fundamental. Nicolás Iglesias Schneider, como siempre, muy esclarecedora tu intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, Sarasola. Llegamos al final de Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas aquí por la pantalla de TV Ciudad. Muchas gracias por estar.